Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, lores, ladies, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Bueno, me ha costado un poquito arrancar el vídeo porque no conseguía encontrar una imagen así chula que me ayudase a hacer una portada para poder hablar del tema que vamos a hablar hoy dentro de las reseñas de Hombre Lobo, el Apocalipsis 20 aniversario, o H20, como es conocido comúnmente dentro del mundillo horrorero, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Gaia y la Triada. ¿Qué es eso, Lord Goldman? ¿Qué es eso? Bueno, pues Gaia y la Triada es la cosmología de este juego. Creo que ya os conté en el primero de los vídeos que hicimos sobre qué es un Garou, o exactamente qué es un hombre lobo dentro de Mundo de Tiniebla y dentro de este juego, que este es un juego de rol muy espiritual, eh, y que hace mucho énfasis en el mundo espiritual, ¿vale? Muy tribal, muy espiritual y sobre todo muy ecologista. También lo comenté en el primer vídeo que el juego es muy ecologista y que es mucho de la lucha, ¿no?, de el hombre lobo por defender a la madre tierra, ¿no? De hecho, los Garous son conocidos también como los guerreros de Gaia, y en muchos momentos vais a ver durante el manual, cuando lo adquiráis o lo tengáis, o si alguien os lo presta, vais a ver en muchísimos sitios del manual que se hace mucha referencia a proteger la Gaia, proteger la naturaleza, proteger. Y todo el tiempo es un alegato ecologista en toda regla. Y todo esto está representado en una cosmología que en el manual te viene nombrada muy vagamente. Hay algunos momentos en donde indagan un poquito más en ella, pero que tampoco es que dediquen muchísimo tiempo para hablarte de lo que es Gaia y de lo que es la Trinidad. Y dentro de la Trinidad, o la Triada, más bien la Triada más que la Trinidad, hablaríamos de el caos, hablaríamos de la tejedora y de algo que vais a escuchar hasta la saciedad como juguéis a Hombre Lobo el Apocalipsis o durante los tutoriales que vais a ver aquí, que es el Wyrm. Pues yo vengo hoy a explicaros un poquito qué es cada cosa, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? Evidentemente no va a ser un vídeo tan extenso ni tan largo como el primer vídeo, que estuvimos aquí casi una hora para hablar de todos estos conceptos, sino que voy a intentar que sea un poco más corto. De hecho, de Gaia os podría dedicar el ciento y la madre de vídeos para poder hablaros de lo que es Gaia en sí, porque Gaia no solamente es usada, evidentemente, en este juego de rol, sino que es un concepto milenario, es un concepto, la madre tierra, que viene desde muchísimo tiempo atrás. De hecho, nuestros antepasados originales ya adoraban a una diosa elemental, que era la diosa de la naturaleza y que era conocida como Gaia. Entonces, no estamos hablando de algo que se hayan sacado de la chistera, cual mago, los chicos de White Wolf para introducir el mundo espiritual en este juego, sino que realmente lo que han hecho ha sido beber del folclore, la fuente de muchas mitologías y de muchas leyendas para poder, digamos, crear su propio juego de roles. Más bien todo lo contrario, entonces. Vale. Vale. Antes de nada, antes de empezar a hablar, como siempre, no me quiero atascar y no quiero tampoco alargar mucho, pero siempre hago este pequeño descargo de responsabilidad porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Aunque el primer vídeo ha sido acogido bastante bien, tengo que reconocerlo, la verdad que el primer vídeo sobre sobre Hombre Lobo el Apocalipsis que he hecho para el canal, pues la verdad es que ha sido acogido muy bien. Estoy muy contento con la acogida, ¿vale? No ha tenido ese odio habitual que tenían los vicios al principio de Vampiro la Mascarada, sino realmente, bueno, han visto, no sé si han sido 45 o 50 personas, tiene un buen número de likes, no tiene ningún comentario malo. De hecho, hay gente que han dicho que es muy buena primera aproximación, los comentarios han sido positivos, o sea que estoy contento, estoy contento. No,
no, en esta ocasión no han venido, como yo suelo denominar, los alzadores o los agitadores de puñito del mundo de tinieblas, ¿vale? En busca mía con sus teas encendidas y sus y sus artilugios para intentar atacarme porque no les ha gustado mi vídeo. En esta ocasión creo que he tenido suerte y no ha sucedido. Pero de todos modos hago mi descargo de responsabilidad. Y mi descargo de responsabilidad es que este es el vídeo que yo monto, ¿vale? Con lo que yo he recabado sobre este tema en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo sé que ustedes sabéis mucho del mundo de tinieblas, seguro. Aquellos que vengáis sabiendo mucho del mundo de tinieblas y que hayáis leído la Biblioteca Nacional de Mundo de Tinieblas, es decir, los 300.000 libros que ha sacado White Wolf sobre el mundo de tinieblas y sobre Hombre Lobo en particular, supongo que tendréis mucha información y seréis unos cracks. Pero yo hago mi vídeo con lo que yo he recabado, ¿vale? Y esto es lo que hay. Y si no os gusta, pues lo que os dije en el primer vídeo, crearos un canal de YouTube y hacer vuestros propios vídeos. Y ya está. Y os quedáis a gusto de que alguien ha vertido la información que ustedes queríais hoy. ¿Vale? Pero yo aquí vierto la información que yo recabo. Y punto. Y dicho esto, vamos a ello. Para crear este vídeo tengo que deciros que he investigado en varios sitios, ¿vale? Primero en el manual, donde no he encontrado tampoco una cosa muy... ¡qué barbaridad! ¡Qué cacho de información he encontrado! No. Al principio del libro había como varios párrafos, pero tampoco era una cosa del otro mundo, ¿vale? Y también he estado bebiendo, pues, como siempre, de webs muy dedicadas al mundo de tiniebla, Oscuros Secretos, Web Vampiro, Vampiros CR, ¿vale? Sobre todo Oscuros Secretos, porque las otras hacen mucho hincapié de vampiro, pero luego el resto de juegos les cuesta un poquito más. Y Oscuros Secretos si tienen, por ejemplo, tienen tutos de Wraith, de momia, de mago, hasta de la llamada de Cthulhu. O sea, imaginad que no solamente está enfocado, ellos no solo están enfocados a lo que viene siendo Vampiro la Mascarada, ¿vale? Y dicho esto, os cuento. Vale. Lo primero que habría que decir o que comentar antes de empezar con Gaia es qué es la teluria. Otro concepto que seguramente no habréis oído hablar seguramente en vuestra vida. ¿Qué coño es la teluria, no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es la celosía? ¿Qué cojones es la teluria, no? Supongo, ¿no? Que estaréis un poquito, pero ¿eso qué es, no? Bueno, como ya os he comentado, aquí hay una cosmología propia dentro de Hombre Lobo del Apocalipsis y tienen algunos palabras un poco difíciles de entender, ¿vale? En Hombre Lobo del Apocalipsis se entiende como teluria al conjunto de la realidad, es decir, lo que percibimos, ¿vale? El mundo que percibimos. Esa sería la teluria, ¿vale? Este escritorio está dentro de la teluria, yo estoy dentro de la teluria, este micro está dentro de la teluria, el agua que voy a beber ahora mismo está dentro de la teluria, ¿vale? La teluria es el universo que percibimos con nuestros sentidos humanos, o en el caso de los hombres lobos, los sentidos de hombre lobo, ¿no? ¿Vale? Esa es la teluria. ¿Qué es la celosía? Que también es un concepto que me gustaría contaros antes de seguir avanzando. La celosía es la barrera que existe entre la teluria, el mundo que percibimos, el mundo físico y el mundo espiritual. Mundo espiritual más conocido como la Umbra, ¿vale? Esta celosía es más fuerte alrededor de ciudades, de áreas tecnológicas, de lugares que pertenecen a la tejedora, que es una parte de la triada que ahora explicaré lo que es, ¿vale? Y es más débil en los lugares que están carentes de tanta tecnología, que están alejados, que están dentro de la naturaleza, un bosque, un desierto, el propio océano.
algo que esté lejos de una ciudad o que esté lejos de la tecnología, ¿vale? Daría más fuerza a... O sea, estaría más frágil, perdón, la celosía y sería más fácil atravesarla para llegar a la umbra. Esto, en terminología de juego, ¿qué significa? Significa que normalmente cuando se abra en juego de túmulo, que ahora es otro concepto que os voy a explicar, estos suelen estar situados en la naturaleza, porque los hombres lobos muchas veces tienen que atravesar la umbra para ir al mundo espiritual, ¿vale? Ya os he comentado que los hombres lobos, en Hombre Lobo del Apocalipsis, son seres espirituales y necesitan estar en contacto con sus ancestros, y sus ancestros son espíritus, ¿vale? De los cuales aprenden dones, de los cuales aprenden muchas cosas, ¿vale? Y que protegen además sus túmulos y a sus manadas, los espíritus. Entonces, para poder atravesar la celosía, esa barrera que hay entre la realidad y el mundo espiritual, ellos necesitan lugares donde sea más fácil. En las ciudades les cuesta más trabajo. Normalmente un hombre lobo necesita mirar en una... lo diré. Tengo la palabra en la punta de la lengua y no me sale. En una superficie reflectante, llámese espejo, llámese agua, ¿vale? Para poder atravesar de un lado a otro. O también caerte desde un edificio, ¿vale? De una escalera de incendio, rodar, ¿vale? Después de partirte todos los huesos y coger punto de experiencia, ¿verdad, Irene? Bueno, pues para esto es una coña para un miembro de mi club de rol. Para poder atravesar la celosía, el hombre lobo debe de mirar una especie de superficie reflectante. Da igual que sea un espejo, da igual que sea lo que sea, ¿vale? Que se refleje él y él, a través de esa superficie, pues puede atravesar la celosía. Pero va a ser más fácil realizar ese paso entre el mundo físico y el mundo espiritual mientras más lejos esté de una ciudad. Dentro de una ciudad, pues es más complicado. En juego, ¿cómo aplicamos esto? Pues subiendo la dificultad cuando digáis caminar de lado. El famoso caminar de lado es precisamente atravesar la celosía, ¿vale? Una tirada, ¿vale? La tirada de caminar de lado. Y la tirarán vuestros jugadores, si sois vosotros los narradores de Hombre Lobo, cuando estos quieran ir al mundo espiritual, a la umbra. Pues evidentemente en una ciudad la dificultad será mayor, ¿vale? Que en el bosque, ¿vale? Y en el túmulo, pues más fácil. En un túmulo, que ahora os explico lo que es mucho más fácil. ¿Qué es un túmulo, según Hombre Lobo del Apocalipsis? No es un lugar donde hay enterrado un montón de gente, no. ¿Vale? Eso es lo que nosotros entendemos por túmulo, ¿vale? Pero para un hombre lobo, un túmulo es un lugar sagrado, un punto de encuentro, un lugar donde los Garou pueden comunicarse con el mundo espiritual y donde normalmente, digamos, una comunidad entera de manadas de Garou, de hombres lobos, se reúnen pues para tomar sus decisiones, realizar sus asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un lugar de poder, ¿vale? Conceptos más o menos pillados, ¿no? Pues una vez que hemos pillado estos conceptos, que quería yo que los pillarais un poquito antes de empezar a meternos con lo que es Gaia, tengo que decir que el reino en el que vivimos, según los hombres lobo, comenzó por Gaia y está limitado por Gaia, ¿vale? Es el espíritu por antonomasia, es el creador, el que nos envuelve, el que dio vida a todo lo que veis a vuestro alrededor. Muchos Garous afirman que todas las cosas que existen en el interior de la teluria ya os he explicado lo que es el mundo que percibimos, forman parte de la propia Gaia. Aunque algunos rechazan la idea de que los seres malignos que están dentro de la teluria puedan llegar a formar parte de Gaia. El crecimiento y el desarrollo de Gaia está intrínsecamente unido al crecimiento y el desarrollo de los propios seres vivos que viven en el interior de ella, desde la vegetación, los animales, los seres pensantes, los hombres lobo, ¿vale? Gaia ama a todas sus creaciones y les ofrece como una aceptación y un respeto puro e incondicional. La vida es tanto una manifestación como una celebración de su gloria. La muerte no es más que una transfiguración de su energía, pues el ser que ha fallecido asciende a un nuevo estado en el ciclo cosmológico. Este ciclo natural de vida y muerte ha sido alterado por inteligencias poderosas, que a su vez han empezado a debilitar Gaia.
También está debilitada y degradada por el continuo enfrentamiento de la tríada. Ahora paso a explicaros lo que es la tríada. A los Garou les enfurece la violencia que infringen sobre Gaia, la Tejedora y el Wyrm. Ahora os explico lo que es cada una, ¿vale? Y han consagrado sus vidas y sus armas para defenderla, sostenerla y renovarla. Temen que el inminente apocalipsis señale el final definitivo de Gaia, la destrucción definitiva de Gaia. Y esta es, digamos, el concepto principal de este juego de rol. Por eso se llama Hombre Lobo el Apocalipsis. Son guerreros que intentan evitar que el planeta muera. O sea, no hay un juego de rol más naturalista y más ecológico que Hombre Lobo. Aunque la gente juega a Hombre Lobo para tirar 40 dados mientras van descuartizando con sus crinos a enemigos, lo sé. Pero el mensaje del Hombre Lobo, el Apocalipsis, es este, no es otro. Que no os vendan historias, ¿vale? Que yo sé que hay mucha gente que se hacen máquinas auténticas, trituradoras auténticas de carne para jugar a Hombre Lobo el Apocalipsis. Pero el mensaje es mucho, mucho más bonito que ese, ¿vale? Que vais a ver en muchas partidas de Hombre Lobo. Y aquí habéis visto más de uno, por desgracia, porque yo puedo controlar lo que puedo controlar. Las cosas así, ¿eh? Ahora vamos con el concepto de triada. Por debajo de Gaia, que Gaia digamos que es el espíritu principal, el creador, el que lo ha hecho todo, ¿no? Y todos vivimos gracias a Gaia. Nos encontramos con la triada. Son unas fuerzas misteriosas y personificadas que se llaman el caos, la tejedora y el Wyrm. Ya os he soltado antes el concepto, ahora os lo voy a desarrollar, ¿vale? Según afirman los Garou, estas entidades, conocidas de forma colectiva como la triada, moderan y controlan una eternidad. La interacción de estas fuerzas espirituales impersonales constituye la teluria y encierra todo en su interior. Es decir, la teluria realmente fue creada por Gaia y controlada por Gaia, pero estas tres entidades que están por debajo de ella, digamos que la moldean. ¿Vale? Crean, moldean, destruyen. Creación, pues cambio y destrucción, ¿vale? A un nivel básico, los miembros de la triada representan la fuerza de la creación, el crecimiento y la destrucción, lo que os he comentado, ¿vale? Sin embargo, son mucho más. Representan el potencial de materialización y la clarificación. También personifican al caos, el orden y el equilibrio. ¿Vale? Sé que es complicado, que esto es casi una clase de filosofía lo que os estoy dando, pero creedme que es más fácil de lo que parece. Digamos que el espíritu principal es Gaia y por debajo de ese espíritu principal hay otros tres espíritus, tres grandes espíritus, que son el caos, la tejedora y el Wyrm, ¿vale? El caos crea, la tejedora moldea, el Wyrm destruye. No hay más. Imaginároslo como dioses si queréis, para que os sea más fácil, ¿vale? Vamos a desarrollar a cada uno de ellas, ¿vale? Vamos a empezar por el caos. ¿El caos qué es? El caos es la creación, ¿vale? La creación empieza con el caos. El caos es puro cambio. No es tanto un caos uniforme como una transmutación elemental. Gira constantemente con el cambio, la adaptación, un nuevo rumbo. El caos está repleto de posibilidades. Es la posibilidad. Cada hormiga, cada árbol contiene en su espíritu una partícula de ese caos de posibilidad. Ningún Teurge, y ya os explicaré lo que son los Teurge más adelante, porque ya hoy os he vertido mucha información en la cabeza y hablaremos sobre los auspicios en el siguiente vídeo precisamente. Así que tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad, que os contaré qué son los auspicios en el siguiente vídeo. Ningún Teurge Garou, mago, humano o espíritu protector ha podido cuantificar esta diminuta cantidad de eternidad. Gaia extrae el poder de potenciar del caos, ¿vale? Gaia extrae el poder del caos para crear, ¿no? Vida, ¿no? Hay quien dice que no podría existir Gaia sin el caos, ¿vale? Sería imposible. El caos es una entidad completa,
Pero sin la tejedora, el caos perdería todas las formas que crea, porque el caos lo que hace es crear, ¿vale? Pero la tejedora lo tiene que moldear. Entonces una no podría existir sin la otra. Por muchas criaturas que forje o que cree el caos, si la tejedora no les da una forma, no valdría la una de la otra, ¿no? La vida sin límite no puede conocerse a sí misma por completo. Por lo tanto, el caos es el miembro menos personificado de los tres. Su mutabilidad constante le impide tomar una forma o naturaleza real. El Wyrm también es esencial para el caos porque destruye los aspectos seleccionados de la telaraña de la tejedora y devuelve al caos la materia que ha sido creada. El Wyrm lo que hace es, para que tengáis una explicación, el caos crea materia, la tejedora le da forma y el Wyrm destruye. El caos no podría seguir creando si el Wyrm no destruyera de vez en cuando algo para que pudiera volver a recuperar material para volver a crear. Lo sé, es pura filosofía, es muy difícil, lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, digamos que el caos lo que hace es crear vida, ¿vale? En la umbra profunda, el caos tiene el potencial de ser el miembro más poderoso de la triada, casi tan poderoso como Gaia. Sin embargo, en el reino físico, el caos es el menos poderoso de los tres. Su propia esencia, la posibilidad ilimitada, es expulsada diariamente al mundo físico debido al enfoque humano de la lógica y la razón del ser humano. El hecho de que se aplique la lógica sobre un mundo ilógico provoca que cada vez quede menos espacio para la magia del cambio. Y por eso el caos se debilita en el mundo físico, ¿vale? Ahora solo quedan algunos lugares de energía puras de caos y los Garou lo protegen con su sangre y con la sangre de sus vástagos. Estos lugares, evidentemente, sabéis lo que son. Efectivamente. Lo que os he comentado antes. ¿Vale? Son los hogares ancestrales de los hombres lobos, ¿vale? Donde es más fácil que, ¿vale? Acceder a la umbra. Allí no existe ningún peligro que pueda amenazarle, pues todo enemigo se disuelve en un protoplasma primordial tras la entrada en contacto con el caos. La tejedora o el Wyrm deben ganar la victoria en el mundo físico, si desean triunfar sobre el caos. Para algunos Garou, esta esperanza es la única promesa que tienen de que aún se pueda ganar la batalla final. Los hombres lobo veneran el caos, pues consideran que es un símbolo de su lucha contra el apocalipsis y una promesa de un día soleado. Sus reinos están repletos de infinitas formas de vida. En el mundo que nace del caos, todo es posible. Puede que incluso los pocos Garous que quedan, por muy derrotados y desbordados que parezcan, sigan teniendo la esperanza de poder triunfar contra las fuerzas que amenazan Gaia gracias al caos. El caos es una esperanza brillante, la promesa de un mundo perverso de materia malvada y destrucción entrópica, pero que puede cambiar. Aunque los Garou no pueden esperar la ayuda directa de esta fuerza para su lucha, pues el caos no conoce ni la compasión ni la lealtad, en la lucha contra el Wyrm, que es el mayor enemigo de los hombres lobo, puede que sea su mayor aliado, ¿vale? El caos. Concepto complicado. El vídeo este va a ser muy complicado, porque yo soy de ciencias, ¿vale? Y esto es letra pura y dura, ¿vale? Pero, porque además es filosofía. Pero, quedaros con los conceptos, ¿vale? Digamos que el primero de los miembros de la triada es el caos, que es la creación, y bueno, ya veis que es el mayor aliado de los hombres lobo, aunque en el mundo físico es el más débil. El segundo sería la tejedora. A partir del cambio descontrolado creado por el caos, aparece el crecimiento ordenado. Y aquí es donde entra la tejedora. La tejedora selecciona algunas partes de la turbulenta creación del caos y evita que se disuelvan en el tempestuoso conjunto en el mismo instante en el que nacen. Por lo tanto, la creación uniforme queda estructurada y encerrada en formas. Digamos, caos crea materia, la tejedora la moldea y crea, yo qué sé, un champiñón, un perro, un gato, un humano, ¿vale?
Sí, es raro, ya lo sé, pero es así. Así fue como la tejedora hiló los primeros hilos de la estructura que acabaría convirtiéndose en el tejido del universo, lo que se denomina, otro nombraco raro, la urdimbre. Y con ella todo cambió. Allí donde había forma, podía haber crecimiento y progreso. Ahora se imponía el significado sobre un potencial sin sentido. La infinidad inconstante se había rendido ante la eternidad perdurable. Entonces apareció el Wyrm. Extrajo parte de la creación de la tejedora y la destruyó. Claro, el Wyrm lo que hace es destruir. Ahora los modelos perfectos de la tejedora eran imperfectos, pero estaban equilibrados. Según los Garous, este modelo es el verdadero ciclo cosmológico: el caos, la creación y la destrucción. Duró una eternidad, pero finalmente fue destruido cuando la tejedora cobró conciencia. O, como afirman algunos, enloqueció. Una teoría afirma que la tejedora intentó hilar al caos en una existencia totalmente ordenada. Esta ambición provocó una explosión de creación que volvió loca a la tejedora. Miró hacia la telaraña y solo vio locura. El Wyrm, exhausto por intentar mantener el equilibrio, quedó atrapado en la creación y todavía sigue allí. Según dicen estos teóricos, intentando liberarse y destruyendo toda la creación desde el interior. Otros dicen que la tejedora fue mucho más astuta y que su única locura fue su sed de poder. Los hombres lobos afirman que la tejedora intentó que las piedras angulares de la teluria desarrollaran y proporcionaran permanencia a la lógica. Digamos que intentó darle un sentido a lo que creaba el caos y era imposible, ¿vale? En cuanto estableció la casualidad, empezó a imponerla sobre todas las cosas. El Wyrm representaba un obstáculo en ese proceso, porque destruía siguiendo sus propias reglas, sin tener en cuenta las que estaba ideando la tejedora. Por ese motivo, atrapó a Wyrm en la urdimbre y controló su destrucción según las líneas de la casualidad. Pero su control sobre él no es absoluto, así que éste aún logra destruir a ciegas, siguiendo un modelo distinto. Esta destrucción limita el poder de la tejedora, hecho que cosmológicamente hablando resulta muy útil, pero también hace daño a Gaia, por lo que resulta perjudicial. Hay una de las tribus de hombre lobo muy afincada a la tejedora, que son los moradores de cristal. Ellos afirman que el Wyrm es el origen del conflicto, porque ha intentado destruir al caos. Si el caos desapareciera, no se podría crear nada más. El Wyrm destruiría todo lo que quedase y el apocalipsis se cumpliría. El Wyrm intentó utilizar a la tejedora para debilitar al caos, atrapándolo y destruyéndolo. Pero la tejedora no pudo atrapar toda la infinidad. Eso sí, hiró tanto que lo único que consiguió fue volverse loca. El Wyrm quedó atrapado en la trampa que él mismo había diseñado para atrapar al caos, y allí es donde permanece en la actualidad. Mientras tanto, el caos eterno resiste. Los moradores de cristal, que es esta tribu, que ya os hablaré de ella, insisten que la tejedora simplemente intenta defenderse y afirman que posee la clave para detener al Wyrm. La mayoría de los Garous están de acuerdo en que la tejedora fue el primer miembro de la tríada, que consiguió, digamos, despertar inteligencia. Pero no se sabe si esa inteligencia fue la que la hizo enloquecer o fue un producto de su propia locura. Ahora la tejedora es mucho más poderosa que nunca. El estancamiento y la decadencia han reemplazado al antiguo equilibrio entre el orden y el caos. Cuando sus telarañas estén acabadas, toda la teluria quedará aprisionada por unos hilos rígidos, estáticos e inmutables. Que sí, que lo sé, que es muy complicado lo que os estoy contando, ya lo sé. Para mí también es difícil explicarlo, pero había que hacerlo. Es que esto es así, ¿vale? Había que hacerlo porque si no, no os vais a enterar de nada de la cosmología de Hombre Lobo del Apocalipsis, ¿vale? Si no os hablo de esto, es que luego cuando os cuente estos detalles vais a decir, ¿qué está hablando este tío? No entiendo nada.
Bueno, aquí pues, más o menos voy a intentar daros una pequeña explicación, por lo menos pequeña, ¿vale? 40 minutos, una cosa así. El último miembro es el que va a ser el enemigo principal de los hombres lobos, ¿vale? Y es el Wyrm, ¿vale? Es la tercera y última fuerza de la triada. Antaño era el restaurador del equilibrio, el que llevaba la armonía allí donde no la había y se aseguraba que ni el orden de la tejedora ni la confusión del caos prevaleciera en la realidad. Suspendido entre el caos de debajo y la urdimbre que había sobre su cabeza, el Wyrm eliminaba todo aquello que no era armonioso. Entonces el caos se enredó en la urdimbre. Al mirar hacia la locura de la telaraña de la tejedora, adquirió la inteligencia y quedó atrapado en el juego letalmente apocalíptico de la tejedora. El Wyrm se dividió en 3 personalidades distintas y como resultado no siempre es capaz de coordinar sus propias acciones. Si antiguamente el Wyrm era el portador de la armonía, ahora es el precursor de la decadencia y la corrupción. Al ser incapaz de destruir abierta y honradamente, destruye desde el interior. Los eruditos afirman que tiene 3 cabezas: la bestia de la guerra, o el Wyrm de la destrucción, el come arma, o el Wyrm de la debilitación, y el Wyrm profanador, o Wyrm de la infracción. Destruye a todos aquellos que son lo bastante débiles de espíritu como para sucumbir a las tentaciones del odio y la codicia. Acabó con una tribu completa de Garous, acabó con ella y los convirtió en sus danzantes de la espiral negra, que son sus defensores, sus guerreros aférrimos. Ya os hablaré de los danzantes de la espiral negra en algún día y os contaré cómo cayeron en el caos de la destrucción del Wyrm y cómo pasaron a ser uno de los grandes antagonistas de este juego de rol. Algunos dicen que el Wyrm inició el gran desequilibrio cuando intentó utilizar a la tejedora para calcificar al caos y convertirlo en nada, para destruir al caos, ¿vale? Pues de este modo, el Wyrm sería libre de destruir el conjunto de la creación. Ahora el Wyrm está atrapado en su propia trampa. Un tributo a los peligros de la codicia. Los impulsos y la prole del Wyrm han encontrado a diversos seres que son los bastante débiles como para rendirse a la corrupción, de modo que ahora cuentan con diversos siervos. Como su decadencia se impone sobre todas las cosas, sus siervos pueden susurrar en los puntos oscuros que hay en el interior de toda criatura inteligente. Por este motivo, su enfermedad se extiende por el mundo físico y espiritual, donde han ganado diversas batallas, conquistando varios reinos. Los hombres lobo básicamente viajan a los reinos del Wyrm, lugares asolados por una destrucción ciega que carecen de presencia de la propia Gaia, y allí se enfrentan al Wyrm. Quienes habitan aquí han sido esclavizados o destruidos por las perdiciones o los incarnas. Las perdiciones y los incarnas son, digamos, las criaturas más peligrosas que controla el Wyrm, ¿no? Si el Wyrm sigue adelante, todo el mundo será reconstruido y destruido, tal y como el Wyrm desea. ¿A quién usa el Wyrm? A vampiros, a humanos ambiciosos, ¿vale? Vais a oír hablar, pues, de los humanos y sobre todo de una empresa que a Juanma y al Teo de mi club de roles hacía mucha gracia por el nombre, ¿vale? Porque es Pentex. Y claro, cuando yo decía trabajan para Pentex, pues ellos se me daban de la risa. ¡Qué gracioso! Me parto y me troncho con ellos, ¿vale? También vais a oír hablar de los danzantes de la espiral negra, como ya os he comentado, de las perdiciones. Vais a oír hablar de los incarna y vais a oír hablar de las garras del Wyrm, las famosas garras del Wyrm, ¿vale? Bueno, qué deciros. Este es el verdadero villano de Hombre Lobo del Apocalipsis, ¿vale? Todo lo que el Wyrm encarna es el verdadero villano de Hombre Lobo el Apocalipsis. Yo lo que os puedo decir es que las campañas que yo he jugado donde hay que enfrentarse a Hombre Lobo el Apocalipsis, ¿vale? O sea, al Wyrm,
en Hombre Lobo del Apocalipsis, la mayoría acaban un poquito mal. Porque depende del narrador también, ¿eh? Depende del narrador. Cuando el narrador te coloca a un mega ultra power megazord villano, ¿vale? Representando a Arwin, la cosa no suele acabar bien. No suele acabar bien. También os digo, todo esto depende del grupo y yo lo que siempre recomiendo es que uséis esto, pero lo uséis con equilibrando a vuestro grupo los enemigos que vayáis introduciéndoles a lo largo de sus aventuras. Evidentemente, la sensación de que no pueden evitar el apocalipsis, de que el apocalipsis está ahí, de que el fin de los tiempos están ahí y que es la base fundamental de este juego, debe de estar en todo momento. Pero tampoco podéis convertir vuestras campañas en una tarea total y absolutamente imposible para los jugadores, porque los vais a frustrar. Y si frustráis a vuestros jugadores, van a dejar de querer jugar con vosotros. Consejo. Luego que cada cual haga lo que le salga de ahí mismo, ¿vale? Pero yo es un consejo que os doy. Si frustráis a vuestros jugadores metiéndoles enemigos brutales, los vais a acabar amargando y van a decir, pues a esto va a seguir jugando tu tía, la del pueblo, porque yo no sigo jugando a esto, ¿vale? Lo mismo, al contrario, también puede llegar a ser también un poco aburrido. Si convertís a vuestros jugadores en trituradoras de carne, ¿vale? A vuestros personajes, y que van acabando con todo enemigo, con chasquear los dedos, pues también puede llegar a ser un poco aburrido. Entonces, equilibren ustedes, ¿vale? Y nada más, yo por mi parte ya os he explicado lo que es Gaia y la triada. Sé que ha sido el vídeo más filosófico de todos. Os puedo asegurar de que también es más espiritual, evidentemente. Os puedo asegurar de que esto es va a ser el único vídeo donde vais a recibir esta tralla gordísima que os he contado, ¿vale? El próximo os voy a hablar de los auspicios, que sé que con ese nombre vais a decir, uff, Lord Guzmán va a venir a soltarnos otra barbaridad como nos acaba de soltar ahora mismo del mundo espiritual. No, los auspicios son como las clases, ¿vale? Si habéis jugado Dungeons and Dragons o habéis oído hablar de Dungeons and Dragons, pues digamos que los auspicios son las clases, ¿vale? Hay 5. Una por cada forma de la luna, ¿vale? En el cielo. Y cada auspicio pues representa pues un tipo de personaje, ¿vale? Y ya os hablaré con más detalle en el próximo vídeo. No voy a hacer más... simplemente que sepáis que son las clases, ¿vale? Como el guerrero, el mago, pues aquí igual, ¿vale? Está el guerrero, el bardo, el ladrón, ¿vale? Solo que reciben otro nombre y evidentemente otro contexto, ¿vale? Porque no estamos jugando a Hombre Lobo del Apocalipsis, ¿vale? Pero esto os lo desarrollaré en el vídeo sobre los auspicios, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya servido de algo, de verdad. Yo busco información e intento explicarme lo mejor que puedo. Sé que evidentemente no soy una persona que tenga la verborrea por naturaleza, porque he sido siempre extremadamente tímido y demasiado que tengo 5 años de canal de YouTube y he sido capaz de expresarme durante tantos años aquí y de contaros cosas, y sé que no soy a lo mejor el mejor contando las cosas, pero intento de verdad que lo que yo haga al menos sea de utilidad y os ayude. Hasta aquí el vídeo de Gaia y la triada, o Trinidad. Algunas veces la habéis llamado Trinidad, otras veces la habéis llamado triada. Esto de la Trinidad ya sabéis que es porque como he tenido formación escolar eclesiástica católica, pues lo de la Trinidad pues se le viene a uno en la cabeza muy rápidamente, ¿no? Pero es triada, ¿vale? Triada, que al final es lo mismo, significa 3, pero bueno. Y lo dejamos aquí. Ha sido un placer. Nos vemos en próximas historias. Adiós.